Hola, buenos días, hermanos. Agradecemos al grupo de alabanza, hermanos, porque hoy estuvo complicado para ellos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios pudimos alabar al Señor todos juntos. Nos gustamos, ¿verdad? En estos cantos y gracias a Dios podemos estar bien. Cambio el micrófono. Gracias. Los niños pueden salir, por favor. Que Dios los bendiga. Bueno, amarillo. Que Dios los bendiga a todos los niños, que bendiga a sus maestros también. Dicen que el crecimiento natural de la iglesia es por los hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, a trabajar, por favor, o a evangelizar. Dos maneras, ¿verdad? Oramos, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos otro domingo más estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias por lo bueno, maravilloso que eres para con nosotros. Te rogamos, Señor, tu bendición, rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Gracias por estas parábolas que hemos estado viendo y estudiando, Padre Santo, a lo cual rogamos que nos sigas ayudando para entenderlas, Señor, por favor. Gracias por tu amor, por Jesucristo. Amén. Hermanos, hay parábolas que yo me pregunto, el Señor Jesús tenía una gracia tremenda para contarlas. Yo me imagino al Señor Jesús contando la parábola. Yo me lo imagino a Él, ¿verdad? Me imagino a sus discípulos al lado, escuchando las parábolas. Y hay parábolas en las cuales nos produce una risa, ¿no es cierto? Una risa al escucharlas. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y de dónde sacaría esa parábola? Y la parábola que vamos a estudiar el día de hoy es una de esas parábolas que dices, ¿y de dónde salió, verdad? ¿Por qué salió esta parábola? ¿Por qué la contó de esta manera, verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la parábola de el amigo inoportuno, ¿verdad? Esa parábola que el Señor va a hablar mucho a nosotros porque el día de hoy queremos hablar de la oración, pero de una oración totalmente diferente a como la hemos visto siempre. Una oración donde se requiere valentía, audaz, comunicarnos con el Señor. Por eso al sermón de hoy le puse una oración de valentía, una oración como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, pero que también nos pide que seamos valientes a la hora de estar en su presencia. Por eso hago la pregunta, hermanos, ¿reverentes o irreverentes? ¿Dónde está la línea para determinar si una persona es irreverente a la hora de hablar? Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros padres, ellos sí nos marcan la línea para determinar si les estamos hablando de una manera irreverente. Muchas veces, hermanos, siendo honestos, al querer insistir un poquito más los hijos, ¿no es cierto? Que podemos caer en el otro lado, ser un poquito irreverentes, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, hermanos, una de las primeras regañadas de mi papá, pero fuertes hacia mí. Yo soy norteño, como ustedes saben, de México, donde hablamos fuerte, donde hablamos... ayer fuimos a comer unos tacos con unos mexicanos y decía, es que todos los mexicanos somos mal hablados. No, no es cierto. No es cierto. Y más los norteños ustedes, ¿verdad? No es cierto. No todos los norteños, mexicanos somos mal hablados, ¿verdad? Pero hubo una etapa en mi vida que yo no conocía al Señor, que yo pensaba que hablarle a mi papá de una forma fuerte, mal hablada, y como él se sonreía, ¿qué cree que pensaba un niño? Que estaba siendo gracioso, que estaba siendo chistoso, ¿verdad? Y yo me acuerdo un día que mi papá me paró y me dijo, Ricardo, es la última vez que tú me hablas de esta manera.
Y esa sonrisa que yo tenía porque pensé que había dicho algo chistoso, gracioso, se me puso la cara pálida, ¿verdad? Porque mi papá nunca me había hablado de esa manera. Y yo entendí que para acercarme a mi papá, yo no podía hablar de esa manera. Dicen que con la experiencia uno va aprendiendo, ¿no es cierto, hermanos? Con la experiencia uno va aprendiendo cómo, hasta dónde se puede llegar muchas veces. Mire, hermanos, yo siempre había pensado que cuando hablamos con Dios por medio de la oración, uno debe ser lo más formalito, lo más educado y lo más reverente, para no caer en ser imprudente, impertinente, insistente, inoportuno, etcétera. ¿Sabes, hermano, que hemos confundido el ser audaz con ser inoportuno? El ser honesto delante de Dios con oraciones ya preestablecidas. No sé si últimamente te has escuchado tus oraciones que dices, pero muchas veces son oraciones que ya vienes repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Muchas veces dejamos la espontaneidad de cada uno de nosotros. Como yo ahorita estoy hablando, obviamente yo me preparé, tengo mi manuscrito, tengo mi bosquejo, tengo todo, pero hay cosas que salen espontáneas y las digo, ¿sí me explico? Y muchas veces causa una risa a alguien. Mi pregunta es, ¿cómo vamos con Dios? ¿Cómo vamos? Yo crecí en una era del cristianismo donde tenías que ser muy respetuoso a la hora de estar hablando con Dios y cerrar los ojos. Si los tenés abiertos, está mal tu oración, ¿verdad? Pero cuando fui comprendiendo que orar es hablar con Dios, es decirle cómo me siento, es determinar lo que necesito pedirle a Él, cambió mucho mi actitud también en cuanto a la oración. Hay pasajes bíblicos, hermanos, que cuando hablamos de la oración se nos vienen a la mente rápido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo les diría, ¿cuál es el versículo bíblico más conocido que habla de la oración? ¿Cuál se le viene a la mente? ¿Perdón? No, pues entre muchos soy valiente, ¿verdad? Pero uno fuerte que me diga. Padre Nuestro. Padre Nuestro es el pasaje, pero el versículo más famoso, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo le dicen a este? El teléfono de Dios, ¿no es cierto? Así me lo enseñaron cuando era de 12 años, de mis primeras enseñanzas bíblicas. Me acuerdo que llevaron un teléfono, ¿se acuerda de esos viejitos que le marcaban? Bueno, los jóvenes ya no saben de esos, ¿verdad? Que hasta la mamá le ponía candado ahí para que no hablara mucho, porque luego salía mucho en el ¿cómo se llama? En el teléfono. Yo me acuerdo que la primera enseñanza que me dieron de la oración fue, llevaron un teléfono y me dijeron, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Ese es el teléfono de Dios. Pero cuando hablamos de un pasaje bíblico, hay 2, 3 pasajes que podemos decir. Uno, el Padre Nuestro. Otro, la oración de Jesús, ¿dónde? En el Getsemaní. Entonces, hay pasajes en los cuales nosotros podemos identificar sobre la oración. Y esta parábola que vamos a ver el día de hoy está en uno de esos pasajes que nosotros entendemos y conocemos, que habla acerca de la oración, porque es el famoso Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro está esta parábola. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Yo no sé si recuerdan ustedes del versículo 1 en adelante, que hace poco tiempo atrás, unos meses atrás, hermano Giovanni Barrascuta estuvo hablando aquí de la oración. ¿Recuerdan o ya no recuerdan? Estuvo también con una parábola que nos hablaba de la persistencia en la oración. ¿Recuerdan esa parábola? La parábola de la viuda y del juez injusto, ¿se acuerdan? Pues dicen que la parábola de la viuda y del juez injusto y esta otra parábola son hermanas gemelas. Solamente que la parábola del juez injusto nos hablaba de la persistencia en la oración, orar día y noche. Pero esta segunda parábola nos va a hablar de la importancia de buscar a Dios en cualquier hora,
en cualquier momento, no importando mi estado anímico. Tal vez muchas veces pensamos que somos inoportunos o rayamos en la irreverencia, pero este atrevimiento en su valentía, en el pedir en el momento inoportuno, también Dios quiere que nosotros lo aprendamos el día de hoy. Si ustedes van a Lucas capítulo 11, versículo 1, ahí vamos a encontrar el contexto de la parábola del 1 al 4. Déjenme hacer lectura rápida. No voy a entrar mucho al Padre Nuestro porque no es lo que queremos ver en este momento, pero sí nos sirve de contexto a la parábola. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Terminando esto, el Señor Jesús empieza con una parábola. Pero vean, del 1 al 4 es la famosa oración, ¿verdad? Jesús estaba orando. A mí siempre me ha llamado la atención esto, que Jesús pase tiempo orando al Padre Celestial. Pues sí, había una relación estrecha, pero me hace pensar algo. Si Jesús, siendo Jesús, necesitaba pasar tiempos con Dios, imagínense nosotros, hermanos. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos orar. Y dice que Jesús, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, vean la pregunta, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Viendo el ejemplo del gran maestro orando, uno de los discípulos dice: yo también quiero aprender a orar como tú lo haces. ¿Cómo oraría Jesús, hermanos? ¿Cómo oraría Jesús cuando estaba él solo? ¿Cómo oraría Jesús cuando cuando él se apartaba y estaba solo con su Padre Celestial? Yo me imagino que en una de esas oraciones uno de sus discípulos pudo haberse acercado y escuchar, y le encantó y vio la necesidad de que Jesús le enseñara a orar. Por eso dice: enséñanos a orar. Y Jesús lo que hace es darle un modelo de la oración, que hoy en día la conocemos como el Padre Nuestro. Un modelo para aprender a orar. Pero no es un modelo para repetirla día con día, hermanos, sino para recordar esos elementos de la oración. Es importante, hermanos. Alguien me preguntó: ¿yo puedo orar el Padre Nuestro? Usted puede orar el Padre Nuestro porque es un modelo de la oración. Y usted lo puede repetir, Pero no por repetir el Padre Nuestro le va a ir mejor que a otra persona. No por repetir o recitar el Padre Nuestro le va a ir bien todos los días. Esto se recuerda cuando yo estaba en el Instituto Bíblico y nos enseñaban que teníamos que hacer el devocional a fuerzas, si no todo el día te iba a ir mal. O cuando salías de la casa tenías que orar antes, porque si no, saliendo de la puerta todo te iba a empezar a ir mal. Yo recuerdo muchas veces haberme salido de la casa y dije: no he orado. Me regresaba y me ponía a orar, ¿verdad? Porque, cuidadito, porque te va a ir mal. No, tampoco eso, hermanos. Tampoco eso. Obviamente, siempre escuche bien, el hacer devocionales con el Señor, y si es en la mañana, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque usted le está dedicando parte de la mañana a orar, a leer la Escritura. Pero si usted tiene la costumbre de hacerlo en la noche, no hay ningún problema. Si hacerlo al mediodía, no hay ningún problema. Lo importante es pasar tiempo como Jesús pasaba ese tiempo. Y el Padre Nuestro usted se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Y lo que nos gusta es lo otro, ¿verdad? Danos hoy el pan.
de cada día. Ahí sí, amén, Señor, y que sea abundante, que sea el que me gusta, que sea, aunque no sea pan, que sea tortilla, ¿verdad? Pero algo que llene este estómago, y más si es adolescente, ¿verdad? Y usted sabrá lo que digo, ¿verdad? Porque luego le pregunto a Susi, oye, si no compramos esto, sí, ya, se acabó. Pero si ni lo probé, bueno, tenés hijo adolescente, ¿verdad? Joven, bueno. Pasa, y ahí es donde nos quedamos, Señor, y el pan nuestro de cada día, y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Ese es el Padre nuestro. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Y terminando de hacer eso, Él cuenta una parábola. La parábola se le conoce como el amigo imprudente, como el amigo insistente, y vamos a leerla. Versículo 5. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. La intervención de Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Son de esas parábolas que dice, ¿cómo? Que le va a dar no por su amistad, sino porque su ¿qué? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo Jesús, después de enseñar el Padre Nuestro, hermanos, que el Padre Nuestro es la oración por excelencia, empieza a contar esta parábola? Veamos la parábola. Dice que un amigo va a horas inoportunas a pedirle pan. Es una historia personalizada a sus discípulos. ¿Quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Dice esta parábola, que tenga un amigo. O sea que hay relación. O apenas que usted sea de Guadalajara, ¿verdad? Porque en Guadalajara todos son amigos. Amigo, ¿dónde queda tal dirección? Amigo, ¿cuánto es? Amigo, todo es amigo. ¿Sí? No, pareciera ser que hay una relación, que se conocen. Pareciera ser que son vecinos. Pareciera ser que hay esa relación, ¿verdad? Un amigo con el otro amigo. No es un desconocido, hay una relación personal. Y dice el texto que tenga un amigo, va a él a medianoche. Medianoche, hermanos. Es que, bueno, usted dirá, medianoche para mí no es ningún problema. Pero ubíquese en el tiempo antiguo, hermanos. No había televisión. La noche caía. No había mucho que hacer. Dice que se dormían con la metida del sol y se levantaban con el canto del gallo, ¿no es cierto? No había mucho que hacer. A medianoche. ¿No es cierto que cuando nos enfermamos es a medianoche, no es cierto? ¿No es cierto que cuando pasa algo es en las noches? Y uno dice, ¿por qué en las noches, verdad? Bueno, suele pasar. Se puede imaginar a su amigo, y yo toda la semana que he estado leyendo esto me acordé de hermano Nelson. Él sabe por qué, ¿verdad? Pero a medianoche, ¿verdad? A medianoche. ¿Se puede imaginar a medianoche usted? ¿Qué le diría usted si llegan y le tocan la puerta a medianoche? ¿Qué le diría usted? Dice Nelson, no tengo Gatorade. Déjenles cuento para que sepan, hermano. Un caso sí se me puso muy grave. Y hermano Nelson y un servidor éramos vecinos, ¿verdad? Entonces, su carro estaba al frente y mi carro estaba hasta atrás. Y para poder sacar mi carro tenía que sacar todos los carros. Entonces, le llamó a hermano Nelson, ¿verdad? Estaba bien dormido hermano Nelson. Nelson, ¿qué pasó, Ricardo? Me dice.
Susi está muy enferma del estómago. Dale Gatorade, me dice. Y me colgó, ¿verdad? Entonces por eso le digo que cada vez que estaba leyendo esto me recordaba al Dale Gatorade, ¿verdad? A medianoche tocando la puerta, hermanos. ¿Qué le hubiera dicho usted? Le toca la puerta. Y más si usted vive en esas colonias que parece que cuando uno estornuda el otro le dice salud, ¿verdad? Y usted le contesta gracias, ¿verdad? Se puede imaginar que llegue una persona y le toque la puerta. Ayúdame, ayúdame. ¿Qué era la ayuda que estaba pidiendo, hermanos? Dice ahí, versículo 5. Va él de medianoche y le dice, amigo. Pues claro que le iba a decir amigo, ¿verdad? Préstame 3 panes. Préstame 3 panes. Vete a la tienda. No, no había tiendas. Préstame 3 panes. Usted se imagina 3 filas de francés, ¿verdad? Préstame 3 panes a medianoche. Oye, si tenés hambre, déjame tranquilo, ¿verdad? Préstame 3 panes. ¿Por qué razón? ¿Por qué quería los 3 panes? Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Ahora, ¿qué amigo llega a las 12 de la noche? Bueno, si viajan con esas aerolíneas que llegan tardísimos, pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué amigo llega a la medianoche? Debemos de entender otra vez. La gente que viajaba trataba de viajar cuando el sol ya se iba metiendo, por los calores, porque era a pie, por lo que sea, ¿verdad? Entonces era muy común que alguien, un amigo, pasara por tu ciudad y dijera, voy a descansar un rato. Tocó la puerta al amigo, lo deja pasar, y en el tiempo bíblico, hermanos, había cosas importantes. Hace poco yo hablé acerca de la generosidad, ¿se acuerdan? Hablé sobre eso, pero la hospitalidad era algo muy importante. Si viene caminando horas, viene cansado, ¿qué le ofrece usted, querida dama? Bueno, le ofrece quedarse a dormir, le ofrece, puede pasar a un baño, ¿verdad? ¿Pero qué le da? Sí, pero usted tiene cosas guardadas en la refrigeradora. Usted puede agarrar unos huevitos y hacer rápido, ¿verdad? No, en ese tiempo no. En ese tiempo, hermanos, se cocinaba para el día. A lo mejor alguien no se comió un pan o no sé, pero no era común que quedara un pan. Y más si tenía adolescentes, ¿verdad? No era común. No era común, ¿por qué? Porque se echaba a perder. Podía echarse a perder. ¿Por qué? Porque hacían lo suficiente. ¿Se acuerdan la viuda? La viuda tenía harina, un poquito, y tenía aceite, ¿se acuerdan? Y podía preparar. Ellos podían tener los elementos para preparar. Pero ya hecho, era muy difícil que tuviera. ¿Qué hacer? Si algo que a un judío lo identificaba era la hospitalidad y no tenés nada que ponerle al frente, ¿qué haría usted? Bueno, dormite con la panza vacía y ya mañana vemos qué comes. No, tenía que ponerle algo. El juego, su prestigio estaba ahí. Se imagina, se llega a enterar la hermana fulanita que no le puso comida. Entonces, pues, ¿qué fue a hacer? Va a la casa de un amigo y le dice, préstame 3 panes. ¿Por qué 3 panes, hermanos? ¿Por qué 3 panes? Porque el pan era algo usual en la comida de ellos. El pan podían mojarlo en un poco de aceite de oliva, podían comerlo y era una buena cena. O a lo mejor como nosotros hacemos, ¿verdad? Una jaleíta, algo de fruta que podían untarle y comerlo. Y ya se podía ir con la pancita llena, ¿verdad? Hay un dicho que dice barriga llena, corazón alegre, ¿verdad?
Entonces ya estaba listo. Pero había un problema. El problema es que el amigo ya estaba acostado, ya estaba dormido. Y a lo mejor usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que saber cómo era una casa en ese tiempo bíblico. Leí como 3, 4 versiones de cómo era una casa, ¿verdad? Bueno, no había sala, comedor y recámara. Podría ser que a lo mejor la gente que tuviera mucho dinero podría tener algo así. Pero por lo general estaba todo en un mismo cuarto. Por lo general dormían en el mismo lugar. No quiero decir cama porque luego vamos a decir cama como la nuestra. A lo mejor un petate ahí, no sé, algo donde ponían. Algunos dicen que lo ponían en alto porque los animales podrían dormir hasta en la misma casa, no sé. Pero pareciera ser que era complicado el levantarse, porque él se lo va a decir. Vean lo que le dice. Versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro, ¿se da cuenta? Desde adentro. No me molestes, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. No puedo, no me molestes, no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? No me molestes. ¿Se puede imaginar la otra persona tocándole la puerta? Ayúdame, por favor, tengo un invitado en casa, me acaba de llegar, ayúdame. Los niños, si dormían en el mismo petate, en la misma cama, ya se empezaron a inquietar. Si hubiera animales allá adentro, se empezaron a inquietar. Y pareciera ser que los cerrojos, hermanos, no son tan fáciles como hoy en día. Pareciera ser que eran algo más complicado. Levantarse el Señor para darle los panes era levantar a todos los que estaban con él. Si hubiese animales, levantar a los animales. Quitar todos los seguros de la puerta que pudo haber habido, era complicado. Pero el Señor Jesús interviene en esta parábola. Vean lo que dice, versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí hay una palabra interesante, hermanos. Dice que no se lo va a dar por su amistad, pero sí por su importunidad. Se va a levantar y le va a dar todo lo que necesite. Esta palabra importunidad puede ser traducida como urgencia, persistencia, hasta el punto de ser molesto. Insistencia, falta de vergüenza, impertinencia, audaz, insistencia, valentía, atrevido. Es diferente, hermanos, esta palabra a oportunidad. Y la oportunidad es una circunstancia favorable para todos. Pareciera ser que esta palabra, hermanos, nos quiere decir que era persistente hasta ser molesto. Ayúdame, abre, dame los panes. Con 3 pedazos de pan, hermanos, iba a quedar satisfecho la otra persona. ¿Se puede imaginar? ¡Abre! Hoy aprendí, Nelson, que tenía que irte a tocar la puerta. ¡Abre! ¿Verdad? ¿Qué nos dice, hermanos, esto? ¿Qué nos quiere decir esto? La enseñanza es clara de Jesús, que por la importunidad del amigo se levantará a ayudar al amigo necesitado. Ahora, el Señor Jesús va a hacer una aplicación del 9 en adelante. Vea lo que dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Halla.
y el que llama a la puerta, el que toca, ¿qué va a pasar? Se le va a abrir. ¿Sabe que yo nunca había entendido estos pasajes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que si yo pido, se le dará o recibo? Si yo busco, hallo, y si yo toco la puerta, se me va a abrir. Tiene que ver con la parábola, hermanos, con la enseñanza que está diciendo. Pedid, buscad, tocad. Y luego pone unos ejemplos. Vea los ejemplos que pone. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Nadie, ¿verdad? Si se da cuenta, todo es una pregunta. Son preguntas ahí. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿qué le va a dar? Pan. Espero, ¿verdad? Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente, ¿verdad? Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. ¿Por qué razón? Vea cómo termina. Versículo 13. Porque si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, buenos presentes, ¿cuánto más? Y esto me encanta, hermanos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y si usted va al pasaje paralelo, que sería Mateo capítulo 7, dice esta parte: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? O nos dará las cosas que necesitamos. Aquí hace énfasis en el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué hace énfasis en el Espíritu Santo aquí? Si usted se da cuenta, serpiente, escorpión, sinónimo de muerte. Espíritu Santo, sinónimo de vida. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Las cosas que necesitamos o nuestra vida espiritual? Nuestra relación con Dios. Para poder tener una relación con Dios necesitas el Espíritu Santo. Por eso se ofrece el Espíritu Santo aquí. Esto me llevó a pensar algo, hermanos. Si Dios tiene todo el control, si Dios sabe todo lo que le voy a pedir, si Dios sabe lo que Él me va a dar, ¿para qué necesito orar? ¿Y para qué orar de esta manera? Con esta valentía, ¿verdad? De poder llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, Señor. ¿Por qué? Porque a Él le place que nosotros tengamos una comunión con Él. Que nosotros vayamos y le pidamos. Que nosotros vayamos y agradezcamos a nuestro Dios. Algunas aplicaciones, hermanos. Esta parábola quiere enseñarnos el tema de la oración. Así de sencillo, en primer lugar, ¿verdad? La pregunta que le hago es: ¿cómo estás en tu tiempo de oración? Yo ya no necesito orar, hermano, eso era de antes. No. ¿Cómo estás en tu tiempo de oración? ¿Sabe qué me preocupa, iglesia? ¿Sabe qué me preocupa? Que los viernes de oración de nuestra iglesia cada vez está más asolada. Cada vez somos menos. Y ya estamos pensando, hermanos, a lo mejor quitar el viernes de oración, sustituirlo por algo más. ¿Por qué piensa? Llegan las 7 de los días viernes y estamos 3 conectados. Llega a las 7:10, ya somos 5 conectados. Ahora, usted me dirá: hermano, pero es que pues yo oro en mi casa, no necesito conectarme a la oración. Es cierto, y qué bueno. Lo felicito que ore en su casa, que esté. Pero como comunidad debemos de orar. ¿Cómo está la oración en nuestra iglesia, hermanos?
¿Cómo está el interceder por los otros hermanos? Debemos de estar orando. Grupos pequeños va a haber. La idea es que en grupos pequeños usted pueda orar también ahí con ese grupo de hermanos que usted se está juntando, que se va a juntar, que usted ore también. Que lo podamos hacer, hermanos. ¿Cómo está tu tiempo de oración? El Salmo 71, 1, 27, 7, 55, 1, pareciera ser que al salmista no le daba pena llegar al Señor y decirle: escúchame, Señor, no voltees tu cara, escúchame, ve por mis enemigos. Mira, Señor, no quiero tener problemas contigo. Pareciera que a los salmistas no le daba pena hablarle de esa manera al Señor. Es que, hermano, pues si yo le hablo así al Señor, castigo me va a dar. No, usted puede decirle: Señor, escucha mi oración, Señor, inclina tu oído. No le está faltando el respeto. Usted puede decirle: Señor, atiéndeme a mi necesidad. Usted puede decirle: Señor, provéeme, por favor, ayúdame en esta necesidad que tengo. Ay, Señor, tú sabes cuál es mi necesidad. No, Dios quiere oraciones con valentía. Eso es lo que nos está enseñando la parábola. Dios también quiere oraciones con valentía, hermanos. Que nosotros podamos orar con valentía y que le podamos decir a nuestro Dios lo que realmente está pasando. Yo sé que es una manera sorprendente de hablar con Dios, pero que es necesario. La hospitalidad, hermanos, es una virtud cristiana, una disciplina cristiana que todos debemos de poner en práctica. Tiene que ver con los valores culturales y personales. La hospitalidad, según el diccionario, es la amabilidad y atención por una persona que recibe y acoge a los visitantes o a los extranjeros en su casa o en su tierra, ¿verdad? Romanos 12:13 nos invita a practicar la hospitalidad. Escuche bien: compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, si Dios ha puesto algo en nosotros, compartámoslo. Si Dios te ha dado una casa, podés compartirla. Podés ser una persona hospitalaria. La hospitalidad debe de ser una virtud cristiana, una virtud que nosotros debemos de tener. Es algo interesante, hermanos, pero yo pastoreé a una familia 8 años y nunca conocí su casa. Nos veíamos en restaurantes, nos veíamos en mucho lugar. Es que mi casa es mi casa y aquí nadie entra, ¿verdad? No, hermanos. La hospitalidad es algo necesario. Por eso el amigo imprudente, ¿verdad? ¡Ábreme! Tengo que darle de comer, no tengo nada. ¡Ábreme! No sé qué hubiera pasado si hubiera llegado alguien a tocarme la puerta a las 12 de la noche, ¿verdad? Le mando a la Bailey, a la perrita, ¿verdad? Ve y atiéndelo, ¿verdad? No sé. Hermanos, recordemos que Dios siempre dará lo mejor a sus hijos. Me encanta esto. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más, hermanos? Esto no quiere decir que es un cheque abierto. Tampoco quiere decir que es la cartita Santa Claus, ¿verdad? Mucho menos los caprichos de un adolescente. Pero sí nos dará buenas cosas que necesitamos a los que nos piden, según Mateo 7:11. Si nosotros le pedimos a Dios y Él sabe que es para lo mejor para nosotros, nos lo va a dar. Pero déjeme decirle algo: Dios siempre le va a contestar. Siempre. Sí, no, pero siempre le va a contestar. Sí. Siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Está el joven que va a la universidad. Ay, Señor, te pido por el Ferrari, ¿verdad?
ese que vi en la revista, ese que me encanta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo diciéndole al Padre, ¿verdad? No te preocupes, necesita una bicicleta. Gracias a Dios por eso, hermanos. No son caprichos, es pedir lo que tenemos que pedir. Y para terminar, hermanos, recuerde que nuestro Dios no se adormece, como dice Salmo 121, ni se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Tú puedes ir con Dios a cualquier hora. O sea, no es que nosotros vamos a ser inoportunos con Dios, pero sí podemos hacer oraciones con valentía. Dios está presto para escucharte. Jeremías 29, 11 al 13. Busquemos a Dios en oración. Vamos ahí nomás para terminar, hermanos. Jeremías 29, 11 al 13 dice... Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí, ¿y yo qué? Os oiré. O sea, a pesar de que Dios ya sabe cuáles son los pensamientos, a pesar que ya sabe cuáles son sus peticiones, a pesar de todo eso, Él nos invita a nosotros a que estemos orando, a que estemos orando, a que le estemos pidiendo. Y dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Si bien es cierto, aún no está la palabra en tu boca y Dios ya lo sabe, dice el Salmo 139. Pero Él le place que nosotros oremos y que podamos orar con valentía. Padre, gracias, Señor, por esta parábola, por lo que nos enseñaste el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque puedo decirte cómo me siento, porque puedo ser inoportuno según nosotros, orando a cualquier hora, y tú siempre nos vas a escuchar. Padre Santo, te damos gracias porque siempre estás al pendiente nuestro de nuestras necesidades. ¿Cuánto más tú que eres el Padre Santo, el Padre Celestial, darás a tu Hijo, Señor, todo lo que podamos necesitar? Señor, ayúdanos a pasar más tiempo en oración. Ayúdanos, Padre Santo, a orar como comunidad también, Señor. Que te busquemos como iglesia también, Señor. Que esta iglesia tenga una característica y que sea la oración, Señor. Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Mas no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por Jesucristo. Amén.